de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono. Hola, les saludo en el nombre del Señor, les bendigo en este día que Dios nos ha dado para que un día más podamos tener la oportunidad de vivir y de poder estar en su presencia. Leía las noticias ayer y a propósito de la pandemia y de todas estas cosas que salen en las noticias, ¿cierto? De los casos y de las personas que están siendo contagiadas y de esas fiestas clandestinas que se hacen y tantas cosas, y veía que en Chile el número de fallecidos a la fecha ya ha superado las 17.000 personas fallecidas, casi en un año, aún no termina. Y en el mundo son prácticamente casi ya 2 millones de personas en total que han muerto, que han fallecido. Las naciones toman medidas para preservar la vida, medidas sanitarias de distinta naturaleza, y cierran las fronteras y se toman cuarentenas. Y la vida ha sido un momento que inevitablemente en alguna situación, y que es triste, por supuesto, que cuando se pierde la vida, y estoy hablando de fallecer, de morir. Y comentaba un amigo, Jaime, acerca de una persona que él conoce, que también es muy cercana a Francisco, con su esposa Alicia, que su hija de un día para otro se enfermó gravemente, Giselle, y desde ese momento han estado orando y trabajando para que su hija no fallezca, y han hecho todos los esfuerzos médicos con personas, y estamos orando por la vida de Giselle, y esperamos en Dios que, bueno, primero que se haga la voluntad perfecta de Dios, pero creemos que su voluntad es que darnos vida y vida en abundancia. Y yo me preguntaba, Señor, y bueno, ¿qué es la vida? Y la verdad es que es mucho más allá de lo que tú puedas imaginarte, sobre todo para quienes hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. La vida tiene un concepto, involucra algo mucho más profundo de lo que tú y yo siquiera imaginamos. Y en el original griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y en el original hay 3 palabras distintas para la traducción de la palabra vida. En español, una de las traducciones es bios, y que por ejemplo hay en Lucas 8:14, donde dice acerca de los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Está hablando de la vida bios, la vida física de uno, es donde la palabra biología proviene. La vida bios, la que tienen todos los animales, insectos, la naturaleza, las plantas. Y también está la otro concepto, acepción o otro tipo de nivel de vida, que es suje. En Mateo 16:25, por ejemplo, dice: porque el que quiera salvar la vida de su alma, la perderá. La palabra griega aquí se refiere a la vida psicológica, es decir, a la mente, a los pensamientos, a aquello que tenemos como la voluntad, o también donde se habla del corazón. Esto es la mente, las emociones, el alma, la vida almática. Y está también finalmente la otra interpretación o acepción que aparece en el Nuevo Testamento acerca de la palabra vida, que es Zoe. Y aquí es donde yo quiero hoy día concentrar el mensaje de la palabra del Señor.
Zoe se escribe con Z, C-O-E. En Juan 1:4 habla de que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La palabra griega Zoe significa la vida increada, la vida eterna, la vida divina de Dios. Y el apóstol Pablo, precisamente voy a profundizar más en este texto, que es el que yo quiero compartir en el día de hoy acerca de la vida. Dice en San Juan 1, capítulo 1, el Evangelio según San Juan, hasta el verso 4. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y bueno, yo me preguntaba, ¿por qué dice Juan, en él estaba la vida? Juan escribió inspirado por el Espíritu Santo, porque la vida Zoe, la vida divina de Dios, estaba en él. ¿Por qué dice entonces que en él estaba la vida? Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque la vida Zoe todavía no estaba en nosotros. Y eso lo voy a ir explicando paso a paso. La vida Zoe, el nivel más elevado de vida, es la vida de Dios, la vida Zoe, es la vida eterna, es la vida, una vida superior, indestructible, eternamente. Cuando Adán y Eva fueron creados un alma, un ser viviente. Dice ahí en la palabra de Dios en Génesis capítulo 2 y verso 7, dice, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El apóstol Pablo luego escribe en 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Es decir, Adán era un ser animado por su alma, era un ser viviente con vida natural. Pero el hombre, Adán, si bien es cierto, no tenía la naturaleza, eso no tenía la vida Zoe de Dios, no tenía la vida divina, el nivel superior de vida, pero sí fue creado para participar de la vida Zoe, porque dice la Biblia, cierto, que en el principio, cuando Dios creó, tenía el árbol también de la vida, y estaba el árbol de la vida en el huerto del Edén para que también Adán pudiese participar de él. Este árbol representaba al Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Juan declara que en él estaba la vida. Sin embargo, sabemos que Adán, por su desobediencia, no participó del árbol de la vida y en consecuencia quedó a medio camino del plan original. Cuando tú leas entonces Génesis, te vas a dar cuenta y vas a poder entender con mayor profundidad lo que estoy diciendo. El plan original del propósito de Dios, en lugar de llegar a ser un hombre espiritual, se convirtió en un hombre natural y carnal, ajeno de la vida Zoe de Dios. Pero sin embargo, y no obstante, Dios tenía un plan, como sabemos. Antes que Jesús viniera a la tierra, no había ninguna relación, ninguna conexión entre la raza humana, entre el hombre y Dios. El hombre estaba separado de Dios, lejos, total y absolutamente lejos de Dios. Aunque el plan perfecto de Dios que había sido truncado por Adán y Eva, sin embargo, desde un principio fue pensado de parte de Él para nosotros, la humanidad entera que fuimos criados, el plan de Dios. Y escúchame bien esto que voy a decir, el plan de Dios desde un comienzo fue y era que de Él vivir dentro del hombre, infundir su vida dentro de nosotros, pasar a ser nosotros la habitación de Dios.
Dice en San Juan capítulo 6, 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. San Juan 6, 47, 48 y 49 hasta el 51 dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, hablando de él, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Luego Pablo en Romanos 8, 10 escribió, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Nacer de nuevo. A los que creen en el Hijo de Dios, a los que hemos aceptado a Jesús, la vida de Dios es impartida dentro de nosotros. Por eso el apóstol dice que si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive, es decir, la vida zoe de Dios, el más alto nivel de vida vive en nosotros. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Primera de Juan, capítulo 5, 11 y 12, la primera carta de Juan. Dios nos creó a su imagen y semejanza para que Él pudiera venir y vivir dentro de nosotros. Este es el milagro más grande de todo el Evangelio. El milagro más extraordinario de todo el Evangelio es que Él pueda venir a vivir dentro de nosotros. Si pudiéramos entender y comprender completamente esta verdad, que Dios ha decidido venir a vivir dentro de ti, dentro de mí, dentro de usted, y que además de la vida esta biológica que todos conocemos, ¿cierto? Y que vivimos y que sentimos en nuestro cuerpo frío, calor, hambre, y nos vestimos y comemos y escuchamos música y vivimos con los sentidos. Pero aparte y además de esta vida, Dios ha venido a darnos la verdadera vida, una vida superior, la vida zoe de Dios, la vida divina. En Él estaba la vida. Y San Juan 14, 16 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él ha venido a darnos verdadera vida, la vida eterna. El nacer de nuevo es un proceso para nosotros. Y el Señor, nuestro Dios, tuvo que hacer un tremendo proceso para que el Señor pudiera venir a vivir dentro de nosotros y reconciliarnos con el Padre. Lo primero que el Señor tuvo que hacer, por supuesto, era hacer que viniera el Señor, viniera a vivir aquí en la tierra. Hace 2000 años Cristo salió, 2021 más o menos años, Cristo vino a este mundo. ¿Cierto? Sabemos la historia, que nació y fue concebida por el Espíritu Santo a través de la Virgen María. Pero Cristo todavía no estaba en nosotros. Jesús vino del cielo y la vida vino y estuvo entre los hombres, pero no estaba. Le faltaba un segundo paso. Jesús tenía que morir. Porque Jesús, a mí me gusta mucho jardinear. Y yo a veces tomo una semilla y cuando yo la veo está como seca. De hecho, ayer plantaba unas semillas de alelí y las tenía y estaban tan secas y parecían muertas. Bueno, Jesús habló del grano de trigo y Jesús sabía que tenía que morir. Dice, yo soy el grano de trigo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Jesús tenía que morir y Jesús fue el grano de trigo que murió y fue plantado en esta tierra. Cuando el grano de trigo
cae en la tierra y muere, la vida que está en él, en el grano, en el trigo, en la semilla, es impartida a los otros granos que nacen. Y ese grano nace y cada nuevo grano contiene la misma vida que había en el original. Cuando tú plantas una semilla, la planta, lo que nace, contiene la misma vida. Por eso que Jesús tuvo que morir para transformarse en mi vida y para poder vivir dentro de mí. ¡Wow! ¡Qué milagro más extraordinario! Jesús no solo murió para perdonar mis pecados, para transformar mi vida, para sanar mis enfermedades, sino que la principal razón, el principal motivo fue morir para poder vivir dentro de ti, dentro de mí, para que tú y yo lo experimentemos y lo disfrutemos como nuestra vida, la vida Zoe, la vida eterna de Dios. Escucha, somos el domicilio de Dios. Cristo vive en nuestro corazón. Y para eso, si tú nunca le has recibido, nunca le has aceptado, ahora es el momento. Si estás escuchando este mensaje, es el momento para que te vuelvas de tu camino, te arrepientas y le digas: Señor, yo te abro mi corazón para que entres en mi corazón y vivas en mí. Y además de transformar tu vida, además de perdonar todos tus pecados, la vida Zoe, la vida eterna, la vida divina de Dios, comenzará a estar en ti. Jesucristo el Señor, en Él estaba la vida. Cristo, nuestra vida, dice el apóstol Pablo en Colosenses. El día que tú aceptas a Jesús en tu corazón, tú naces de nuevo. Esta nueva vida en el Espíritu. El día que el Señor, con su misericordia, te sea revelado, te revele y que tú hayas recibido a Cristo en tu corazón, que dentro de ti está esa vida superior, que dentro de ti vive el Hijo de Dios. El día que podamos entender este misterio, toda tu existencia en esta tierra va a cambiar. Por eso es tan importante que tú abres tu corazón para poder entender este misterio, porque es algo extraordinario, porque vamos a poder entender y tú podrás entender que todo el poder del cielo, el Rey del universo, el Señor de señores, vive en ti, vive en mí. Por eso un día Pablo escribió en Filipenses: soy todopoderoso en Cristo. Si tú me sacas a Cristo, soy un mortal cualquiera. Pero si tengo a Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por la fe en Cristo puedo declarar, como dice su palabra, que todo está a mi alcance. Si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Somos más que vencedores en Cristo. Nada imposible. Nada imposible para Dios. Y si ese Dios, si ese Cristo, el Señor, el Rey del universo, vive en ti, ¡wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué extraordinario! ¡Qué poder más grande! Que el Señor vive dentro de ti. Por eso te digo, esta es una revelación tremenda. El milagro más extraordinario es este: que el Señor, nuestro Dios, viva dentro de ti, viva dentro de mí. Y la razón principal por la cual el Señor quiso venir a vivir dentro de nosotros es para que se manifieste en ti lo de Él. Porque cuando la semilla muere del grano de trigo o de lo que tú veas como una semilla, y luego nace y se mueve, esa semilla refleja lo que siempre fue. Si yo pongo una semilla, no sé, pues de tomate, yo sé que aunque es una semilla, voy a ver reflejado después en los frutos lo que contenía esa semilla. Cuando Cristo vive en tu corazón y nació y quiere vivir en ti, es para que se manifieste en ti y en mí lo de Él.
Por eso es que toda la Biblia se trata de Cristo. Por eso es que toda la Biblia se trata de Él, del Señor. La vida Zoe de Dios en nosotros, Cristo Jesús. Aleluya. La existencia misma. La única vida valiosa para nosotros es la que tiene Cristo dentro de nosotros. Para que nosotros podamos funcionar y ser efectivos. Para que nosotros que vivimos podamos cumplir el propósito de Dios, es que Cristo tiene que vivir dentro de nosotros. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo tiene que ser formado en nosotros, porque cuando Cristo se viene a vivir en ti y en mí, Él se trae todo, Él entero, Él vive dentro de nosotros, Él se viene a vivir entero, no tan solo una parte, y Él quiere manifestarse en esta casa de la cual pasamos a ser nosotros para Él, la habitación. Cuando el Rey del Universo viene a vivir en nosotros, por eso dice Colosenses que nosotros estamos completos en Él. La plenitud de vida en Cristo, con Él estamos completos. Y no necesitamos nada más en nuestra vida que a Jesucristo el Señor. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y es esto, que Cristo vive en mí, que Cristo se manifieste a través de mí. Su poder y su gracia y su gloria están dentro de mí. Él es mi fe. Todo el Nuevo Testamento, toda la Biblia habla de Cristo. Y es Él siempre dentro de mí. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esto significa que toda la esperanza de Cristo está en ti. Toda la esperanza del cielo están cifradas en una sola cosa. Es que Cristo y lo que Cristo haga a través de ti, a través de tu persona, a través de mí. Eso es la vida Zoe, la vida suprema de Dios. Así que mira, a veces tratamos de forzarnos por muchas cosas con respecto a hacer la palabra o cumplir la palabra de Dios. No tienes que forzarte, ya Cristo lo hizo todo. Lo único que tienes que hacer es mantenerte en Cristo. Por eso el apóstol Pablo solo dice, esfuérzate, pero esfuérzate en la gracia. Si quieres vivir en las cosas humanas, claro, hay que esforzarse para las cosas humanas, pero cuando se trata de Dios, de la vida Zoe, de que Cristo vive en mí y de la obra de Dios, es Cristo. Yo tengo que permanecer, y si permanezco, yo sé que lejos de Él nada puedo hacer. Es Cristo manifestándose a través de mi vida. No perdamos tiempo en hacer la obra de Dios sin Él o con nuestras propias fuerzas. Sería una tarea suicida, porque en poco tiempo nos cansaremos físicamente, psicológicamente, nos frustraremos. Debemos descansar en el Señor. La obra del Señor implica que Cristo sea manifestado en nosotros, y no hay nada más que agregar, solamente subirse al carro de la victoria con Jesús. Por eso que dice que con Él somos más que vencedores. Esta es la principal revelación que nosotros tenemos que entender, que Cristo, el Señor vino, en Él estaba la vida, y vino para vivir, para habitar dentro de ti, dentro de mí. El nivel de vida más alto y superior es cuando Cristo vive en ti, se manifiesta en ti, y ya no vives tú, sino que Cristo en ti. Nosotros a veces oramos equivocadamente. Le decimos al Señor, Señor, fortaléceme. Pero el Señor del otro lado dice, pero si es todo lo contrario, lo que quiero hacer, quiero debilitarte. Quiero que seas débil, porque cuando eres débil, eres fuerte, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, cuando yo menguo, cuando el yo mengua, cuando el yo es débil, Cristo se hace fuerte en nosotros. Y es lo que debemos dejar de hacer, lo que debemos permitir a Dios. Por eso Pablo también oraba ahí en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros.
El deseo del corazón de Dios es que Cristo sea formado completo en nosotros. Pero a veces nosotros llegamos a medio camino. Y cuando hay un bebé y yo ayer miraba con mi esposa un documental acerca de un cantante de ópera que contaba acerca de una hija pequeñita que él tenía y que había nacido con un síndrome que no le permitió desarrollar completamente sus pulmones. Y alcanzó a vivir milagrosamente 20 horas de vida, casi porque sus pulmones no fueron formados. Trató de luchar para vivir. Así es, cuando Cristo, el Señor, no es formado completamente en nosotros y no le dejamos a Él manifestarse, entonces es muy difícil poder vivir esta vida Zoe, esta vida plena, ser plenos en Dios, y comenzamos a frustrarnos, comenzamos a cansarnos, comenzamos a agotarnos, mas los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas, porque vamos a comenzar a entender que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Se trata de Él, se trata de Jesús, de darle el lugar a Él que le corresponde, que es todo nuestro ser, nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. La vida Zoe se trata de Dios. Por eso la pregunta es, ¿cuánto de Cristo se refleja en nosotros? ¿Cuánto de Cristo se manifiesta en nosotros? El leer la palabra de Dios, el tener una relación con Dios, el permanecer en Dios, el buscar del Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, es lo que nos va a ayudar a que Cristo sea formado en mí. El leer su palabra me guiará, el Espíritu Santo de Dios. Todo lo que hagamos, lo que escuchemos cuando alabamos, cuando adoramos en espíritu y en verdad. Por eso dice que es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Sabes? El único esfuerzo que tienes que hacer es permanecer en Él. Permanece en Cristo, porque lejos de Él nada podemos hacer. El Señor vive dentro de nosotros. Él quiso venir a vivir, fue su deseo, fue su plan desde un principio, desde un comienzo. Y si tú lo has aceptado en tu corazón como tu Salvador personal, deja que Él se manifieste. Por eso Él dice, venid a mí, todos los que estáis cansados, trabajados, con tantas cargas llegando, ¿para qué? Descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dios quiere revelarse a tu vida, que tú puedas entender, como dice en Colosenses, que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, dice en Colosenses capítulo 1, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y sabes, ese Cristo está en ti, y por medio de, dice, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. A eso vino Jesús el Señor. Dice, Jesús se quiere reflejar en ti y se quiere reflejar en mí. Lo importante es saber, habrá una lucha, pero con Él somos más que vencedores. Debemos disponer nuestra vida, nuestro corazón, nuestra voluntad a que Cristo sea formado en nosotros. Ya que en nosotros habita Jesús, habita el Señor, el Rey del universo, a que Él se manifieste y Él ocupe el lugar primero en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro pensamiento. La vida Zoe, Cristo nuestra vida, la vida divina de Dios, vino para habitar en ti y en mí, el plan perfecto de Dios para con nosotros. San Juan 1:12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que en Él creen y le reciben en su corazón, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. La palabra del Señor habla de Jesús, el primogénito, el primero. Y nosotros somos entonces
aquella semilla que se multiplicó, pero tienen que venir aún muchos más para que mucha gente no se muera sin Cristo, sino que, como yo les comentaba al principio, tanta gente que se muere. Y ¿cuántos de ellos han muerto sin el Señor? Solamente con la vida bios natural, con una vida de carne o almática. Mas la vida eterna es con Cristo. La vida eterna es con Cristo el Señor. La vida eterna es con Él, la vida Zoe, la vida divina. Cristo en nosotros, Cristo nuestra vida está aquí para que tú le dejes a Él, para que tú mueras a ti y que Cristo viva realmente dentro de ti. Ese es el deseo del corazón de Dios, manifestarse. Por eso que dice toda la tierra anhela ardiente la manifestación de los hijos de Dios, de aquellos que tienen a Cristo en su corazón y que se pueda reflejar a este mundo, que somos sal, que somos luz para esta tierra que está urgentemente esperando que tú y yo dejemos que Cristo, el que vive en nosotros, se manifieste con todo su poder, con todo su corazón, con perdón, con los frutos del Espíritu Santo de Dios en tu vida y en mi vida. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Padre, entiendo que tú, el Rey del universo, Señor, has venido para morar en mi corazón. Has venido para vivir en mí. Y si tú vives en mí, como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo está a mi alcance, porque al que cree todo le es posible. Y sin fe es imposible agradar a Dios. En el nombre de Jesús, Señor, que nuestro corazón, que nuestra mente puedan, Señor, dejar y permitir que tú puedas manifestarte completamente en nosotros, Señor, para agradarte a ti. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Les dejo esta palabra del Señor, que la vida Zoe, la plenitud de vida en Cristo, totalmente pueda manifestarse en cada uno de ustedes. La vida Zoe de Dios, este milagro extraordinario. En el principio, en Él estaba la vida, pero ahora la vida está en ti y está en mí para manifestarse al mundo, para que tú puedas ser efectivo, para que podamos cumplir el propósito de Dios, para que nos podamos multiplicar, para que Cristo se refleje en este mundo que tanto lo necesita a través de ti y a través de mí. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y les multiplique. En el nombre de Jesús. Amén. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios.